Y Gnaeo Cornelio Escipión, al escuchar las palabras de su sobrino, comienza a gritar, poseído por una terrible furia. Tacha sus palabras de mera ignorancia propia de un joven sin experiencia, pero entonces el cónsul, cabizbajo, comienza a hablar. Ya es evidente que Aníbal ha conseguido engañarlos. Es cierto que sufrirá grandes bajas durante la travesía por los Alpes, pero él mismo lo sabía y ha estado preparándose durante años y estableciendo relaciones de confianza con un gran número de tribus galas en previsión de su ataque. Por muchos soldados que pierda durante su travesía por los Alpes, podrá encontrar sustitutos entre todos esos galos de la Galia cisalpina que guardan un fuerte resentimiento para con Roma, y el joven Escipión, que ya ha podido ver a través de toda la red que ha tejido el astuto Aníbal, alza la voz. Todos ellos, todos los romanos, han cometido un gran error desde el principio. No se trata solamente de una guerra contra Cartago, se trata de una gran guerra contra una coalición formada por Cartago y Galia. Y un cortante terror atraviesa radicalmente el espíritu de todos los allí presentes al escuchar estas palabras. Este enemigo contra el que se van a enfrentar es de una astucia y un peligro tal como nunca ha visto Roma. Y el joven Escipión vuelve a tomar la palabra. El pueblo galo es un pueblo de gran coraje y los galos son individualmente más grandes y fuertes que los romanos. No obstante, su debilidad siempre radicó en la falta de un liderazgo común y estable y todas esas trifulcas internas que impidieron formar un cierto sentimiento de unidad. Si Aníbal, aunque fuera mediante dinero y regalos, fuera a conseguir una cierta unidad de un gran número de tribus galas, quién sabe cuál sería el destino de Roma. Y entonces añade el joven hijo del cónsul que ya es demasiado tarde para enfrentarse a Aníbal en Galia. Tienen que volver a la península itálica y parar su avance antes de que tenga una oportunidad de descender hasta Roma. Y los dos hermanos se quedan en parte sobrecogidos, pero también en parte fascinados al ver el increíble discernimiento del que acaso se convierta, llegado el día, en el cabeza de familia de los Cornelio Escipiones. El cónsul comienza a reflexionar en silencio durante unos segundos que parecen una eternidad, hasta que por fin llega a una conclusión. Su hermano Gnaeo Cornelio Escipión tomará todo el grueso del ejército e irá, tal y como tenían previsto en un principio, hasta Hispania para atacar la base de Aníbal e intentar cortar así su cadena de suministros. Él tomará una pequeña fuerza y se dirigirá con su hijo al norte de la península itálica, a la Galia cisalpina, donde Roma tiene estacionado un ejército de 25.000 hombres y con dichas fuerzas intentará frenar el avance de Aníbal. Pasan los días y ya de vuelta en la península itálica el cónsul toma el contacto con algunas de las tribus galas aliadas de Roma y éstas tienen buenas noticias para los romanos. Los rumores hablan de unas 20.000 bajas dentro del ejército cartaginés y parece que Aníbal solo ha conseguido que se le uniese una fuerza de 10.000 galos. Y Publio Cornelio Escipión padre se queda patidifuso al escuchar estas noticias. Parece que los dioses están del lado de los romanos, se dice a sí mismo el cónsul. La victoria de Roma será absoluta, pero entonces, mucho antes de lo que se esperaban, Aníbal aparece ante sus ojos y a sus espaldas trae un ejército curtido en cientos de batallas. Ambos ejércitos se disponen y colocan sus piezas en el tablero. Aníbal se dispone a cargar formando una sola línea horizontal con su ejército, curtido en Hispania y custodiado a ambos lados por la caballería númida, acaso la mejor caballería que exista. Por su parte, Escipión dispondrá su ejército en 3 filas, una detrás de la otra para poder ir sustituyendo, según avance la batalla, a sus soldados de primera línea con tropas más frescas. Aníbal desciende del elefante en el que llegó al campo de batalla, se sube a su caballo, levanta su lanza y ordena el avance. Ya ha comenzado la batalla. Escipión ha colocado toda una fila de soldados con jabalinas en primera línea para atizar un duro golpe a la primera carga de los cartagineses. Pero la estrategia de Aníbal es tan simple como efectiva y consigue inutilizar este primer movimiento del cónsul. Cargando a una velocidad frenética y con un vigor y una fuerza inauditos, los soldados apenas tienen tiempo para lanzar sus jabalinas antes de que los cartagineses se lancen sobre ellos y las fuerzas cartaginesas comienzan a provocar un terrible daño en el centro del ejército romano.
Aníbal ha decidido concentrar todo su poder en el centro, y todos los romanos se quedan pasmados al contemplar la vehemencia con la que luchan los cartagineses. Escipión padre comienza a concentrar todos sus esfuerzos allí donde Aníbal está intentando hacer más daño, en el centro, cuando entonces Escipión hijo, al que su padre había dejado en la última fila del ejército por su falta de experiencia, se da cuenta de la trampa en la que han caído. Desde el primer momento Aníbal ha cargado él mismo dirigiéndose al centro del ejército romano con el objetivo de atraer todos los esfuerzos de estos, pero todo no fue nada más que un mero cebo para distraerlos y en el momento en el que menos se lo esperasen, utilizar su caballería númida colocada en los flancos y rodear al ejército romano. Y la estrategia de Aníbal ha sido todo un éxito. La masacre de soldados romanos es sencillamente devastadora, un auténtico baño de sangre romana, y Escipión hijo, que ve cómo su padre con todos sus soldados está completamente rodeado, decide actuar y como empujado por los dioses, comienza a avanzar y a acabar con todo cartaginés que se pone en su camino. Y cuando ya tiene a su padre a escasos metros, este es atravesado por una lanza y cae de su montura. Pero parece que no es una herida mortal. El cartaginés, distraído por la alegría y los sueños de recompensas que recibirá por creer que ha acabado con el mismísimo cónsul, no ve venir al joven Escipión y éste le corta la cabeza. Y finalmente, en medio del ardor de la batalla, padre e hijo se reúnen, pero los sentimientos de su padre son un tanto contradictorios. Admiración por la gallardía de su hijo durante esta batalla que es su primera, pero al mismo tiempo atravesado por un punzante terror. ¿Acaso su hijo no ha cometido una locura? ¿Podrán escapar? Y los pensamientos de la posible muerte de su hijo, tan joven, encogen su corazón. Escipión hijo consigue montarlo en su caballo y ambos parten en una espectacular retirada, bajo una intensa lluvia de flechas y lanzas, y el cónsul finalmente ordena a todos sus soldados la retirada. Han sido derrotados por el demonio cartaginés. Escipión padre entonces lanza una fuerte reprimenda a su hijo. Lo que acaba de hacer es una locura y no debería de haber roto la disciplina por tratar de salvar a su padre. Pero Escipión hijo, con una sonrisa en su rostro, se gira, mira a su malherido padre y le dice que él no recuerda haber salvado a su padre. Él ha salvado al cónsul. Y entonces Aníbal y Escipión cruzan sus miradas, y Aníbal puede sentirlo. Ese joven que ha arriesgado su vida para salvar al cónsul no puede tratarse de otra persona, sino del hijo del propio Escipión, y no puede evitar sentir una cierta melancolía. Él mismo vivió algo ciertamente similar, aunque con un distinto resultado, cuando vio a su propio padre morir, rodeado por las tropas enemigas en Hispania. Y así acaba este primer encontronazo de entre aquellos dos que serían los dos hombres más importantes de su época, Aníbal y Escipión.